Santiago Rojas era un hombre que lo tenía todo: dinero, poder y un imperio empresarial que se extendía por todo el país. Su nombre resonaba en los círculos más exclusivos, y su firma en un contrato valía más que el oro. Pero, detrás de esa fachada de éxito, había un vacío que ni siquiera él quería admitir. Santiago había construido su fortuna con disciplina implacable y una dedicación obsesiva al trabajo. Sin embargo, en el proceso, había perdido algo mucho más valioso: su familia. Camila, su esposa, era todo lo que él no era. Mientras Santiago se sumergía en reuniones interminables y viajes de negocios, ella dedicaba su tiempo a causas nobles. Artista de corazón, Camila usaba su talento para pintar y su voz para ayudar a los más necesitados. Trabajaba como voluntaria en un albergue para niños de la calle, un lugar al que Santiago nunca había puesto un pie. Para él, ese mundo era ajeno, casi invisible. Pero para Camila, era su razón de ser. En las últimas semanas, Camila había intentado hablar con Santiago sobre algo que la inquietaba. «Hay cosas extrañas en el albergue», le decía, con esa mirada preocupada que él solía ignorar. «Los niños desaparecen sin explicación, y nadie hace nada al respecto». Santiago, absorto en sus propios problemas, apenas levantaba la vista de su teléfono. «Seguro es una exageración, Camila. Esos lugares siempre están llenos de problemas», respondía, sin darle mayor importancia. Pero Camila no era una mujer que se dejara intimidar fácilmente. Comenzó a investigar por su cuenta, hablando con los niños, tomando notas y siguiendo pistas que la llevaron a descubrir algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Sin embargo, antes de poder compartir sus hallazgos con Santiago, ocurrió lo impensable. Era una tarde lluviosa cuando Santiago recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Estaba en medio de una reunión importante, negociando un acuerdo que prometía ser el más lucrativo del año, cuando su asistente entró a la sala con el rostro pálido. «Señor Rojas, es urgente», dijo, entregándole el teléfono con manos temblorosas. Al otro lado de la línea, una voz fría y profesional le informó que Camila había sufrido un accidente. Había sido atropellada por un automóvil mientras cruzaba la calle frente al albergue. Santiago no recordaba cómo llegó al hospital. Solo tenía grabado en su mente el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas y el latido acelerado de su corazón. En la sala de espera del hospital, el tiempo pareció detenerse. Los médicos le explicaron que Camila estaba en coma, pero no podían asegurarle cuándo despertaría, o si lo haría. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco interminable: coma, lesiones graves, incertidumbre. Santiago se sentó en una silla fría y dura, sintiendo el peso de la culpa aplastarlo. ¿Cuántas veces había ignorado a Camila? ¿Cuántas veces había priorizado su trabajo sobre ella? Mientras esperaba, repasó mentalmente los últimos meses. Recordó las veces que Camila intentó hablarle del albergue, de los niños desaparecidos, de su preocupación por algo que parecía más grande que ellos. Él siempre la había minimizado, como si sus inquietudes fueran triviales. Ahora, sentado en ese hospital, se dio cuenta de que había sido un error monumental. El sonido de sus propios pensamientos fue interrumpido por la voz de un médico. «Señor Rojas, puede verla, pero no espere una reacción. Ella está inconsciente». Santiago asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. Al entrar en la habitación, vio a Camila conectada a máquinas que emitían sonidos monótonos y constantes. Su rostro, siempre lleno de vida, ahora estaba pálido y quieto. Santiago tomó su mano, fría y frágil, y por primera vez en años, lloró. No eran lágrimas de impotencia, sino de arrepentimiento. «Lo siento, Camila», susurró, apretando su mano con fuerza. «No debí ignorarte. Por favor, despierta». Pero Camila no respondió. Solo el sonido de las máquinas llenaba el silencio. Abrumado por la culpa y la desesperación, Santiago salió del hospital para tomar aire. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, como si reflejara su estado de ánimo. Fue entonces cuando un niño, de no más de 10 años,
se acercó a él con paso decidido. Su ropa estaba sucia y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Señor Rojas, dijo el niño, con una voz que temblaba pero que no dejaba lugar a dudas. Yo sé cómo salvar a su esposa. Santiago miró al niño con incredulidad. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, su mente nublada por la culpa y el dolor, y ahora este niño, con su ropa raída y su mirada intensa, le hablaba de salvar a Camila. Por un momento, pensó que era una broma de mal gusto, una ilusión provocada por el agotamiento. Pero algo en la expresión del niño lo detuvo antes de alejarse. ¿Quién eres tú?, preguntó Santiago, con voz ronca por la emoción contenida. Soy Mateo, respondió el niño, sin apartar la mirada. Conocí a su esposa en el albergue. Ella me ayudó cuando nadie más lo hizo. Santiago frunció el ceño. El nombre del albergue resonó en su mente como un eco lejano. Camila siempre hablaba de ese lugar, pero él nunca había prestado atención. Ahora, este niño, Mateo, estaba aquí, afirmando que sabía algo que podía cambiar todo. ¿Qué quieres decir con que sabes cómo salvarla?, preguntó Santiago, tratando de mantener la calma. Los médicos no pueden hacer nada. Mateo bajó la mirada por un momento, como si dudara en continuar. Luego, respiró hondo y dijo, no fue un accidente. A su esposa la hicieron daño a propósito. Ella descubrió algo que no debía, y por eso la silenciaron. Las palabras del niño cayeron como un martillo sobre Santiago. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estás diciendo, muchacho? ¿Cómo sabes eso? Mateo miró a su alrededor, como si temiera que alguien los estuviera observando. Ella estaba investigando cosas en el albergue. Niños desaparecen, y nadie hace nada. Ella habló conmigo, me hizo preguntas. Yo le conté lo que sabía, pero luego pasó lo del accidente. Santiago se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su mente, acostumbrada a resolver problemas complejos en los negocios, ahora luchaba por encontrar lógica en las palabras de Mateo. ¿Era posible que Camila hubiera estado en peligro y él no se hubiera dado cuenta? ¿Podría ser cierto que alguien la había atacado? ¿Por qué debería creerte?, preguntó finalmente, con un tono más duro de lo que pretendía. Mateo no se inmutó. Porque yo vi a los hombres que la siguieron esa noche. Yo sé que no fue un accidente. Y si quiere salvarla, tiene que escucharme. Santiago observó al niño detenidamente. A pesar de su apariencia desaliñada, había una determinación en sus ojos que era imposible de ignorar. Además, ¿qué tenía que perder? Los médicos no le daban esperanzas, y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Camila. Está bien, dijo finalmente. Habla. ¿Qué sabes? Mateo se acercó un poco más, bajando la voz. Su esposa tenía un cuaderno. Allí escribía todo lo que descubría. Si lo encuentra, sabrá la verdad. Pero tiene que darse prisa. Los hombres que la siguieron no se detendrán hasta asegurarse de que nadie más hable. Santiago sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo parecía irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Pero había algo en la seriedad de Mateo que lo convenció de que esto no era una fantasía. Camila estaba en peligro, y él tenía que hacer algo. ¿Dónde está ese cuaderno?, preguntó, con una urgencia que no pudo disimular. En su estudio, respondió Mateo. Ella lo escondió. Yo puedo ayudarle a encontrarlo, pero no podemos perder tiempo. Santiago asintió, aunque aún no estaba seguro de qué estaba haciendo. Todo esto iba en contra de su naturaleza pragmática y calculadora. Pero algo en su interior le decía que este niño, Mateo, era su única esperanza. Vamos, dijo finalmente, tomando una decisión. Llévame al estudio. Pero esto no se lo digas a nadie, ¿entendido? Mateo asintió con solemnidad, como si comprendiera la gravedad de la situación. Juntos, se dirigieron hacia el coche de Santiago,
mientras la noche cerraba su manto sobre la ciudad. Santiago no sabía qué iba a encontrar, pero una cosa era clara, ya no era el hombre frío y distante que había sido. Ahora, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por Camila. El estudio de Camila era un reflejo fiel de ella, caótico pero lleno de vida. Las paredes estaban cubiertas de pinturas coloridas, bocetos y fotografías de los niños del albergue. Santiago rara vez entraba allí, pero ahora cada detalle le recordaba a su esposa y lo distante que había estado. Mateo lo siguió adentro, cerrando la puerta con cuidado detrás de ellos. Ella lo escondió aquí, dijo Mateo, mirando alrededor con determinación. Siempre decía que este era el único lugar donde nadie lo buscaría. Santiago no sabía por dónde empezar. El estudio estaba lleno de cajas, estantes y muebles antiguos. Camila era una coleccionista compulsiva de cosas que, para él, parecían no tener sentido: piedras, libros viejos, recortes de periódicos. Pero ahora, cada objeto parecía guardar un secreto. ¿Dónde deberíamos buscar?, preguntó Santiago, sintiéndose abrumado. Mateo se acercó a un viejo escritorio de madera que estaba en una esquina. Aquí, dijo con seguridad. Ella siempre trabajaba en este escritorio. Si escondió algo, debe estar cerca. Santiago se acercó y comenzó a abrir los cajones uno por uno. Encontró pinceles, tubos de pintura secos, cartas sin abrir y montones de papeles sin importancia. Pero en el último cajón, debajo de una pila de revistas viejas, encontró un cuaderno de tapa negra. Lo tomó con manos temblorosas. Este es, dijo Mateo, señalando el cuaderno. Ella lo llevaba siempre consigo. Santiago abrió el cuaderno y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban llenas de la letra cuidadosa de Camila, notas, dibujos, nombres y fechas. Al principio, no entendía mucho, pero a medida que avanzaba, las piezas comenzaban a encajar. Camila había estado investigando las desapariciones de varios niños del albergue. Había anotado nombres, edades, fechas de desaparición y, lo más inquietante, un patrón que relacionaba esos casos con el Hospital San Gabriel. ¿Qué es esto?, murmuró Santiago, pasando las páginas con creciente preocupación. Mateo se acercó para mirar. Ella descubrió que los niños desaparecidos terminaban en ese hospital. Al principio pensó que era una coincidencia, pero luego se dio cuenta de que algo más estaba pasando. Santiago continuó leyendo. Camila había escrito sobre conversaciones con niños que decían haber visto cosas extrañas, hombres que llegaban de noche al albergue, vehículos sin placas, y un nombre que se repetía una y otra vez: Dr. Luciano. Según las notas, este médico estaba vinculado al Hospital San Gabriel y había sido visto en el albergue en varias ocasiones. ¿Quién es el Dr. Luciano?, preguntó Santiago, mirando a Mateo. El niño bajó la mirada, como si el nombre le causara miedo. Es un hombre malo. Los niños dicen que él se lleva a los que preguntan demasiado. Su esposa lo descubrió, y por eso la hicieron daño. Santiago sintió un nudo en el estómago. Las notas de Camila eran claras: había encontrado evidencia de que el Hospital San Gabriel estaba involucrado en algo oscuro, posiblemente tráfico de órganos o algo peor. Y ahora, ella estaba en coma porque había intentado exponer la verdad. Tenemos que hacer algo, dijo Santiago, cerrando el cuaderno con firmeza. No podemos dejar que esto quede impune. Mateo asintió, pero su expresión era de preocupación. Es peligroso. Esos hombres no se detendrán ante nada. Si descubren que tenemos el cuaderno, vendrán por nosotros. Santiago miró al niño, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza. Mateo no debería estar involucrado en algo tan peligroso, pero era evidente que ya no había vuelta atrás. Escucha, Mateo, dijo Santiago, arrodillándose para estar a su altura. Voy a asegurarme de que esto termine. Pero necesito que me prometas que no dirás nada a nadie. Esto es más grande de lo que parece. Mateo asintió solemnemente. Lo prometo. Pero tenemos que actuar rápido. Si ellos descubren que sabemos la verdad,
será demasiado tarde. Santiago se puso de pie, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. Ya no era el hombre frío y distante que había sido. Ahora, tenía una misión, descubrir la verdad y salvar a Camila. Vamos, dijo, guardando el cuaderno en su maletín. Tenemos que ir al Hospital San Gabriel. Allí encontraremos las respuestas que necesitamos. Mateo lo siguió sin dudar, pero Santiago notó que el niño miraba hacia atrás, como si esperara que alguien los estuviera siguiendo. La sensación de peligro era palpable, pero no había tiempo para dudas. La vida de Camila dependía de lo que hicieran a continuación. Al salir del estudio, Santiago sintió que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba luchando por algo que realmente importaba. El Hospital San Gabriel era un edificio imponente, con una fachada de mármol blanco y ventanas que reflejaban la luz del sol como espejos. Desde afuera, parecía un lugar de esperanza y curación, un santuario moderno donde la ciencia y la compasión se unían para salvar vidas. Pero Santiago sabía que, detrás de esa apariencia impecable, se escondía algo mucho más siniestro. Al estacionar frente al edificio, Santiago sintió un escalofrío. Mateo, sentado a su lado, miraba el hospital con una mezcla de miedo y determinación. ¿Estás seguro de que esto es una buena idea?, preguntó el niño, jugueteando nerviosamente con el cinturón de seguridad. No, admitió Santiago, apagando el motor. Pero no tenemos otra opción. Si queremos salvar a Camila y exponer la verdad, tenemos que entrar ahí. Mateo asintió, aunque su expresión no transmitía mucha confianza. Juntos, salieron del coche y se dirigieron hacia la entrada principal. El aire era frío, y el sonido de sus pasos resonaba en el silencio de la noche. Santiago llevaba el cuaderno de Camila escondido en su maletín, junto con un pequeño grabador de voz que había decidido llevar por si encontraba algo que pudiera usar como evidencia. Al entrar, fueron recibidos por el brillo fluorescente de las luces y el olor característico de los hospitales, una mezcla de desinfectante y medicamentos. La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas de montura delgada, los miró con curiosidad. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarlos?», preguntó con una sonrisa profesional. Santiago respiró hondo, preparándose para mentir. «Soy el esposo de Camila Rojas. Ella está en coma aquí, y quería hablar con alguien sobre su condición». La recepcionista asintió, tecleando algo en su computadora. «Claro, déjeme ver si puedo localizar a alguien que pueda atenderlo». Mientras esperaban, Santiago aprovechó para observar su entorno. El hospital parecía funcionar como cualquier otro, enfermeras caminaban de un lado a otro, pacientes esperaban en sillas de ruedas, y los monitores parpadeaban con números y gráficos. Pero algo en el ambiente le parecía opresivo. Como si detrás de cada sonrisa y cada gesto amable hubiera un secreto oscuro. Finalmente, una mujer con bata blanca se acercó a ellos. Era joven, con el cabello recogido en una coleta y una expresión seria. «Señor Rojas, soy la doctora Laura Méndez. ¿En qué puedo ayudarlo?». Santiago la miró detenidamente, tratando de discernir si podía confiar en ella. «Quiero saber más sobre el estado de mi esposa. Los médicos no me han dado muchas respuestas, y necesito entender qué está pasando». La doctora Méndez asintió, pero Santiago notó un ligero titubeo en su mirada. «Claro, puedo explicarle lo que sabemos. ¿Por qué no pasamos a una sala más privada?». Santiago y Mateo la siguieron por un pasillo largo y bien iluminado, hasta una pequeña sala de consulta. Una vez dentro, la doctora cerró la puerta y se sentó frente a ellos. «El estado de su esposa es complicado», comenzó la doctora Méndez, eligiendo sus palabras con cuidado. «Está en coma, pero no podemos determinar la causa exacta. Hemos hecho todas las pruebas posibles, pero los resultados son inconclusos». Santiago no se dejó intimidar. ¿Inconclusos? ¿Qué significa eso? ¿No deberían saber qué le pasó? La doctora bajó la mirada, como si estuviera luchando con algo.
Señor Rojas, hay cosas que no puedo explicar aquí. Este hospital no es lo que parece. Santiago intercambió una mirada con Mateo. El niño parecía tan sorprendido como él. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Santiago, bajando la voz. La doctora Méndez miró hacia la puerta, como si temiera que alguien los estuviera escuchando. Hay cosas que ocurren aquí, cosas que no deberían. Su esposa no es la primera persona en terminar en coma sin explicación. Y los niños desaparecen. Santiago sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras de la doctora confirmaban lo que Camila había descubierto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, tratando de mantener la calma. La doctora Méndez se inclinó hacia adelante, hablando en un susurro. Hay un grupo de personas poderosas involucradas en algo terrible. Tráfico de órganos, experimentos ilegales, no estoy segura de todo, pero sé que su esposa estaba cerca de descubrir la verdad. Y por eso la silenciaron. Santiago apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. ¿Y usted? ¿Por qué me está diciendo esto? Porque no puedo seguir callada, respondió la doctora, con lágrimas en los ojos. He visto demasiado. He hecho cosas de las que me arrepiento. Pero si usted tiene el valor de enfrentarlos, yo puedo ayudarlo. Santiago asintió, sintiendo que cada vez estaban más cerca de la verdad. ¿Qué necesitamos hacer? La doctora Méndez tomó un bolígrafo y escribió algo en un trozo de papel. Vayan a esta dirección. Es un lugar seguro donde podemos hablar sin ser escuchados. Pero tengan cuidado. Si alguien los sigue, no duden en correr. Santiago tomó el papel y lo guardó en su bolsillo. Gracias, dijo, sinceramente. No sabe cuánto significa esto. La doctora asintió, pero su expresión era de preocupación. No me agradezca todavía. Esto apenas comienza. Al salir de la sala, Santiago y Mateo se dirigieron hacia la salida, tratando de no llamar la atención. Pero justo cuando estaban a punto de salir, Santiago notó a dos hombres vestidos de negro que los observaban desde el otro extremo del pasillo. Sus miradas eran frías y calculadoras, y no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que no eran personal del hospital. Mateo, no mires atrás, susurró Santiago, acelerando el paso. Tenemos que salir de aquí. Ahora. El niño asintió, siguiendo a Santiago mientras salían del hospital y se dirigían hacia el coche. Santiago no sabía qué les esperaba en la dirección que la doctora Méndez les había dado, pero una cosa era clara: el Hospital San Gabriel era mucho más que un lugar de curación. Era un lugar de secretos, de peligro y, posiblemente, de muerte. La dirección que la doctora Méndez les había dado los llevó a un pequeño café en las afueras de la ciudad. Era un lugar discreto, alejado del bullicio del centro, con mesas de madera y una atmósfera acogedora. Santiago y Mateo entraron con cautela, buscando a la doctora entre los pocos clientes que había a esa hora de la noche. La encontraron sentada en una mesa en la esquina, lejos de las ventanas y de miradas indiscretas. Tenía una taza de café entre las manos, pero no parecía estar bebiéndolo. Su expresión era tensa, y sus ojos se movían constantemente hacia la puerta, como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. Síganme, les dijo en voz baja, levantándose apenas los vio. Los llevó a una habitación privada en la parte trasera del café, un espacio pequeño pero tranquilo, donde podían hablar sin ser escuchados. Una vez dentro, la doctora Méndez cerró la puerta y se sentó frente a ellos. No tenemos mucho tiempo, dijo, sin preámbulos. Si alguien del hospital descubre que estoy aquí, estaré en peligro. Y ustedes también. Santiago asintió, sintiendo el peso de la situación. Entendido. Díganos todo lo que sabe. La doctora respiró hondo, como si estuviera preparándose para soltar algo que llevaba guardado durante mucho tiempo. El Hospital San Gabriel no es lo que parece. Detrás de las operaciones médicas legítimas, hay una red de tráfico de órganos y experimentos ilegales.
Los niños que desaparecen del albergue terminan allí. Y no todos sobreviven. Mateo se estremeció al escuchar eso, y Santiago apretó los puños, tratando de controlar su rabia. ¿Cómo es posible que algo así esté ocurriendo sin que nadie lo detenga? La doctora Méndez bajó la mirada, avergonzada. Porque hay personas poderosas involucradas. Políticos, empresarios, incluso otros médicos. Todos están en esto juntos, y tienen los recursos para silenciar a cualquiera que intente exponerlos. Santiago recordó las notas de Camila, los nombres y las fechas que había anotado en su cuaderno. «¿Mi esposa, ella lo descubrió?» «Sí», respondió la doctora, con voz temblorosa. Camila comenzó a investigar después de que varios niños del albergue desaparecieran. Ella habló con algunos de los niños, recopiló información y se acercó demasiado a la verdad. Por eso la atacaron. Santiago sintió un nudo en el estómago. ¿Y usted? ¿Por qué está ayudándonos? La doctora Méndez se secó una lágrima que escapó de su ojo. Porque no puedo seguir siendo parte de esto. He visto cosas horribles, cosas que me quitan el sueño. Niños siendo llevados en secreto, cirugías ilegales, registros falsificados. Al principio, me dijeron que era por el bien de la ciencia, que estábamos ayudando a salvar vidas. Pero ahora sé que era mentira. Mateo, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló con voz temblorosa. ¿Qué le hicieron a los niños? La doctora lo miró con tristeza. No todos los casos son iguales. Algunos son utilizados para experimentos, otros, para extraer órganos. Es un negocio millonario, y nadie está dispuesto a detenerlo. Santiago sintió que la rabia lo consumía, pero sabía que tenía que mantener la calma. Necesitamos pruebas. Algo que podamos usar para exponerlos. La doctora Méndez asintió. Tengo documentos, registros, incluso fotografías. Pero están en el hospital, en un lugar seguro. Si quieren, puedo conseguirlos, pero será peligroso. Lo haremos, dijo Santiago sin dudar. No podemos dejar que esto continúe. La doctora lo miró con admiración, pero también con preocupación. Tengan cuidado. Si descubren lo que estamos haciendo, no dudarán en eliminarnos. Son personas sin escrúpulos. Santiago asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Lo sé. Pero no tenemos otra opción. La doctora Méndez les dio instrucciones detalladas sobre cómo entrar al hospital sin ser detectados y dónde encontrar las pruebas. También les advirtió sobre los guardias de seguridad y las cámaras que vigilaban cada rincón del edificio. Una última cosa, dijo la doctora, antes de que se fueran. Si algo me pasa, asegúrense de que la verdad salga a la luz. No importa lo que cueste. Santiago le tomó la mano, sintiendo una conexión extraña con esta mujer que había decidido arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Lo prometo. Al salir del café, Santiago y Mateo se dirigieron hacia el coche, sabiendo que lo que venía sería la parte más peligrosa de su misión. Pero también sabían que no podían detenerse. La vida de Camila, y la de muchos niños inocentes, dependía de ellos. La noche era oscura y fría cuando Santiago y Mateo llegaron al Hospital San Gabriel por segunda vez. Esta vez, no entraron por la puerta principal. Siguiendo las instrucciones de la doctora Méndez, se dirigieron a una entrada lateral, utilizada principalmente por el personal de mantenimiento. La puerta estaba semioculta entre unos arbustos, y la cerradura parecía vieja y oxidada. Santiago sacó una llave que la doctora le había entregado y la insertó en la cerradura. Con un suave clic, la puerta se abrió. «Recuerda», susurró Santiago a Mateo, «silencio absoluto. No podemos arriesgarnos a que nos descubran». El niño asintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Juntos, entraron en el hospital, sumergiéndose en la penumbra de los pasillos desiertos. Las luces fluorescentes parpadeaban débilmente, creando sombras que se movían como fantasmas en las paredes.
Siguiendo el mapa mental que la doctora Méndez les había proporcionado, Santiago y Mateo avanzaron con cautela. Cada paso era calculado, cada sonido analizado. Sabían que un error podría costarles todo. El archivo está en el sótano, había dicho la doctora. Pero para llegar allí, tienen que pasar por la sala de vigilancia. Hay cámaras por todas partes, y los guardias hacen rondas cada media hora. Al llegar a un cruce de pasillos, Santiago se detuvo y miró a su alrededor. A la izquierda, un cartel indicaba, sala de vigilancia. A la derecha, un ascensor que llevaba al sótano. El problema era que la sala de vigilancia estaba justo en el camino. Espera aquí, susurró Santiago a Mateo, señalando un rincón oscuro. Voy a ver si puedo distraer a los guardias. El niño asintió, agachándose en la sombra mientras Santiago se acercaba sigilosamente a la sala de vigilancia. A través de una ventana pequeña, pudo ver a dos guardias sentados frente a una pared de monitores. Parecían distraídos, hablando entre ellos y riendo. Santiago respiró hondo y golpeó ligeramente la puerta. Los guardias se sobresaltaron, mirándose entre ellos antes de que uno se levantara para investigar. En el momento en que el guardia abrió la puerta, Santiago lo empujó contra la pared, dejándolo inconsciente con un golpe rápido y preciso. El segundo guardia apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Santiago lo neutralizara de la misma manera. Vamos, dijo Santiago, regresando con Mateo. Tenemos que darnos prisa. Juntos, entraron en el ascensor y presionaron el botón del sótano. El descenso fue lento, y cada segundo parecía una eternidad. Cuando las puertas se abrieron, se encontraron en un pasillo estrecho y mal iluminado, con paredes de concreto y tuberías que recorrían el techo. El archivo está al final del pasillo, recordó Santiago las palabras de la doctora Méndez. Pero ten cuidado. Hay una puerta con un código de seguridad. Avanzaron rápidamente, evitando las cámaras que colgaban de las esquinas. Al llegar a la puerta, Santiago sacó un trozo de papel donde la doctora había escrito el código. Con manos temblorosas, lo ingresó en el panel digital. Un segundo después, la puerta se abrió con un suave zumbido. Dentro, encontraron una pequeña habitación llena de estantes y cajas. En una esquina, había un archivador metálico con un candado. Santiago usó una llave que la doctora Méndez les había dado para abrirlo. Dentro, encontraron carpetas llenas de documentos, fotografías y registros médicos. Esto es, dijo Santiago, tomando un puñado de papeles. Pruebas de todo lo que han estado haciendo. Mateo miró alrededor, impresionado. ¿Y ahora qué? Ahora nos vamos, respondió Santiago, guardando los documentos en su maletín. Pero tenemos que hacerlo rápido. Si los guardias nos descubren. No terminó la frase. En ese momento, una alarma comenzó a sonar, estridente y ensordecedora. Las luces rojas parpadearon, iluminando la habitación con un resplandor siniestro. Vamos, gritó Santiago, tomando la mano de Mateo y corriendo hacia la puerta. Pero era demasiado tarde. Al salir al pasillo, se encontraron con 3 guardias armados que avanzaban hacia ellos. Santiago no lo pensó 2 veces. Empujó a Mateo hacia un lado y se lanzó hacia los guardias, usando todo lo que sabía de defensa personal para neutralizarlos. Fue una lucha rápida y brutal, pero Santiago logró desarmar a 2 de ellos mientras el tercero retrocedía, llamando por refuerzos. «Corre, Mateo», gritó Santiago, señalando hacia el ascensor. «Ve al coche y espérame allí». El niño dudó por un momento, pero luego asintió y corrió hacia el ascensor. Santiago lo siguió, pero antes de que pudiera llegar, más guardias aparecieron por el otro extremo del pasillo. No había tiempo para pensar. Tomó una granada de humo que había visto en el cinturón de uno de los guardias y la lanzó hacia ellos. En segundos, el pasillo se llenó de una densa nube blanca, dándole a Santiago la oportunidad de escapar. Al llegar al ascensor, encontró a Mateo esperándolo, con los ojos llenos de terror. «Vamos»,
dijo Santiago, presionando el botón del primer piso. El ascensor subió lentamente, mientras los gritos de los guardias resonaban en el pasillo. Cuando las puertas se abrieron, Santiago y Mateo salieron corriendo, esquivando a los pocos empleados que aún estaban en el hospital a esa hora. Finalmente, llegaron al coche. Santiago arrancó el motor y salió del estacionamiento a toda velocidad, mientras las luces de las patrullas del hospital comenzaban a encenderse detrás de ellos. ¿Lo conseguimos?, preguntó Mateo, jadeando. Santiago miró el maletín lleno de documentos y asintió. Sí, lo conseguimos. Pero esto no ha terminado. Ahora tenemos que asegurarnos de que la verdad salga a la luz. El coche de Santiago rugía por las calles desiertas de la ciudad, llevándolos lejos del Hospital San Gabriel y de los guardias que los perseguían. Mateo miraba por la ventana, con el corazón latiendo aceleradamente, mientras Santiago conducía con una mezcla de determinación y desesperación. Sabían que no podían detenerse, no todavía. ¿A dónde vamos?, preguntó Mateo, rompiendo el silencio tenso. A un lugar seguro, respondió Santiago, sin apartar los ojos de la carretera. Tenemos que asegurarnos de que estos documentos lleguen a las manos correctas. Y necesitamos ver a Camila. El niño asintió, aunque su expresión reflejaba preocupación. ¿Crees que estará bien? Santiago apretó el volante con más fuerza. Tiene que estarlo. No hemos pasado por todo esto para perderla ahora. Después de unos minutos, llegaron a una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Era un lugar discreto, propiedad de un viejo amigo de Santiago en quien aún confiaba. Al estacionar, Santiago tomó el maletín lleno de documentos y salió del coche, seguido de cerca por Mateo. Dentro de la casa, un hombre mayor los recibió con una expresión de preocupación. Santiago, ¿qué está pasando? Pareces haber visto un fantasma. No tenemos tiempo para explicaciones, Carlos, dijo Santiago, entregándole el maletín. Esto es importante. Necesito que lo guardes en un lugar seguro hasta que yo te llame. Carlos asintió, tomando el maletín con cuidado. Entendido. ¿Y ustedes? ¿Están bien? Sí, pero tenemos que irnos, respondió Santiago. Gracias, Carlos. Te debo una. Sin esperar una respuesta, Santiago y Mateo salieron de la casa y regresaron al coche. Esta vez, su destino era el hospital donde Camila estaba en coma. Santiago no podía sacarla de su mente. Necesitaba verla, asegurarse de que estaba bien, y decirle que había hecho todo lo posible por exponer la verdad. Al llegar al hospital, corrieron hacia la habitación de Camila. La encontraron tal como la habían dejado, conectada a máquinas que emitían sonidos monótonos, su rostro pálido y quieto. Santiago se acercó a ella y tomó su mano, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Camila, estamos cerca, susurró, apretando su mano con fuerza. Tenemos las pruebas. La verdad saldrá a la luz. Solo necesito que despiertes. Mateo se quedó cerca de la puerta, observando la escena con ojos llenos de emoción. ¿Crees que nos escucha?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Santiago, sin dudar. Ella es fuerte. Si alguien puede superar esto, es ella. En ese momento, una enfermera entró en la habitación, sorprendiéndolos. Señor Rojas, ¿está todo bien? Santiago se volvió hacia ella, tratando de mantener la calma. Sí, solo quería ver a mi esposa. ¿Ha habido algún cambio en su condición? La enfermera revisó las máquinas y los registros antes de responder. No, lo siento. Su estado sigue siendo el mismo. Pero no pierda la esperanza. A veces, los pacientes en coma pueden escuchar a sus seres queridos. Háblele, dígale lo que siente. Podría ayudarla. Santiago asintió, agradecido por el consejo. Cuando la enfermera se fue, se sentó junto a la cama de Camila y comenzó a hablarle. Le contó todo lo que había sucedido,
desde el momento en que Mateo lo abordó en la calle hasta la lucha en el Hospital San Gabriel. Le habló de los documentos, de la doctora Méndez, y de cómo estaba decidido a exponer la verdad, sin importar las consecuencias. Mateo se acercó y tomó la otra mano de Camila. «Por favor, despierta», dijo el niño, con lágrimas en los ojos. «Necesitamos tu ayuda». Por un momento, todo estuvo en silencio, excepto por el sonido de las máquinas. Pero entonces, algo increíble sucedió. Los dedos de Camila se movieron ligeramente, como si estuvieran respondiendo a sus voces. «Camila», exclamó Santiago, saltando de su silla. «¿Puedes escucharme?». Los ojos de Camila se abrieron lentamente, parpadeando contra la luz. Miró a Santiago y a Mateo, confundida al principio, pero luego sonrió débilmente. «Santiago», susurró, con voz ronca pero clara. «Lo hiciste». Santiago sintió que el mundo se detenía. «Camila, estás despierta. ¿Estás bien?». Mateo sonrió, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Lo sabía. Lo sabía». Camila miró a Santiago con una mezcla de amor y gratitud. «Gracias por no rendirte». Santiago le tomó la mano, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Nunca lo haría. Te amo, Camila. Y juntos, vamos a asegurarnos de que la verdad salga a la luz». El despertar de Camila fue el inicio de un nuevo capítulo para todos. Aunque su recuperación fue lenta, cada día mostraba signos de mejora. Santiago no se separaba de su lado, y Mateo se convirtió en una presencia constante en el hospital, contándole historias y dibujando para ella mientras se recuperaba. Con las pruebas que habían recolectado, Santiago y Camila trabajaron juntos para exponer la verdad sobre el Hospital San Gabriel. Contactaron a periodistas de confianza y presentaron los documentos a las autoridades. La noticia sacudió a la ciudad, destapando una red de corrupción y crimen que involucraba a figuras poderosas. Los titulares no tardaron en llenarse de nombres y acusaciones, y el hospital fue clausurado mientras se llevaba a cabo una investigación a fondo. La doctora Méndez, aunque temerosa, testificó contra sus superiores, proporcionando detalles cruciales que ayudaron a desmantelar la red. A cambio, recibió protección y una oportunidad para empezar de nuevo lejos de todo el caos. Santiago y Camila se aseguraron de que su valentía no pasara desapercibida. Mateo, por su parte, encontró un hogar con ellos. Santiago y Camila lo adoptaron formalmente, dándole la estabilidad y el amor que nunca había tenido. El niño, que una vez vivió en las calles, ahora tenía una familia que lo apoyaba y un futuro lleno de posibilidades. Con el tiempo, la vida de Santiago cambió por completo. Ya no era el hombre obsesionado con el trabajo que había sido antes. Ahora, priorizaba a su familia y dedicaba parte de su fortuna a causas sociales, especialmente a ayudar a niños en situaciones vulnerables. Camila retomó su arte, usando su talento para crear conciencia sobre las injusticias que habían vivido. Una tarde, mientras los tres estaban sentados en el jardín de su casa, Camila tomó la mano de Santiago y sonrió. «Nunca pensé que algo bueno podría salir de todo esto», dijo, mirando a Mateo, quien jugaba con un perro que habían adoptado recientemente. Santiago la miró, sintiendo una gratitud inmensa. «Fue gracias a ti, Camila. Tú fuiste la valiente que comenzó todo esto. Yo solo seguí tu ejemplo». Camila se rió suavemente. «No lo habría logrado sin ti, ni sin Mateo. Él fue el que te encontró, después de todo». Mateo, al escuchar su nombre, corrió hacia ellos. «¿Hablan de mí?». «Sí», dijo Santiago, levantándolo y sentándolo en su regazo. «Estábamos recordando cómo nos convertimos en una familia». El niño sonrió, abrazándolos a ambos. «La mejor familia». Y así, entre risas y abrazos, Santiago, Camila y Mateo comenzaron una nueva vida juntos. Habían enfrentado el peligro, la traición y la pérdida, pero también habían encontrado amor, redención y esperanza. La verdad los había liberado, y ahora, juntos,
estaban listos para construir un futuro lleno de luz.